diferencia de impacto entre el grupo experimental y el grupo de control. En el fondo, lo que estoy diciendo es igual. ¿Tiene efectividad el tratamiento? ¿Se ve o no? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces, estoy planteando mi hipótesis de investigación. ¿Tiene efectividad el tratamiento? ¿Cuándo va a tener efectividad? Cuando el grupo experimental, si es un bien, sea mayor que el grupo de control. Y si es un mal, cuando el grupo de control tiene más que el grupo de experimental. ¿Se entiende cuando digo un bien y un mal? Sí. Un bien aumenta mi ángulo de erupción, ¿cierto? Un mal disminuye el dolor. Entonces, disminuir un mal es bueno. Aumentar el bien es como lo cura. Bueno, me perdón si me dice los cura. ¿Estamos, hermanos? ¿Les parece bien? Listo. Entonces, en ese contexto, lo que estoy planteando es, ¿tiene efecto el tratamiento? O sea, cuando es el tratamiento apunta a un bienestar, ¿cuándo va a ser favorable? Cuando el grupo de control es mayor que el grupo. Eso es lo que quiero demostrar. Por tanto, lo que quiero demostrar para la hipótesis alternativa, que el promedio del grupo experimental es mayor que el grupo de control, contra la hipótesis al cero, que no tiene efecto. Y si no tiene efecto son iguales. Si son iguales, entonces, ¿cuándo el tratamiento no va a tener efecto? Cuando sean iguales. ¿Cuándo tiene efecto? ¿Se ve o no? Por tanto, esta sería una prueba de una cola o dos colas. ¿Por qué no se plantea distinto? Éticamente. ¿Por qué la hipótesis alternativa no puede ser distinta? Porque si no estaríamos buscando si le tendría un efecto negativo. Exactamente. No puedo orientar mi investigación a que el sujeto padezca un mal por el tratamiento. Eso éticamente es incorrecto. Es decir, si esto está distinto, también se permite que sea menor, es decir, el tratamiento perjudicó. Si es mayor, claro, todo tratamiento beneficia. Pero si es menor, significa que el tratamiento es un mal. No se puede. Entonces, todas las comparaciones de estas características son de una cosa. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, es importante esa lógica, porque en la lógica analítica están las hipótesis. Lo mantengo en asterisco porque esta es una de muchas hipótesis que vendrán. ¿Ok? ¿Se entiende? Se puede partir por esto. Como en este experimento no tengo un grupo experimental y un grupo de control, sino que tengo un solo grupo, voy a utilizar una variable auxiliar. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando... No creo, pero no importa, aunque tengo que hacer la pregunta igual. ¿Tuviste metodología, no es cierto? No le pregunté por usted nunca vio. No creo que se acuerden, pero la tengo que hacer igual, para activar la clase. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la varianza en el estudio experimental? Te dije, no se acuerdan, la 100% de asistencia. No. Danae, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la selección aleatoria? Sí. El matching, emparejar. El control estadístico. Y me falta uno. El bloque. El bloque. Muy bien. ¿Qué es el bloque? Es sumar una variable que afecta el estudio y segmentar en dos partes. Yo sé que el IMC es una variable de bloqueo. El IMC es un factor que condiciona el ejercicio más horario. Entonces, la forma que debo controlarla es dividirlo en dos segmentos.
Entonces, voy a hacer el ejercicio que hicimos ayer utilizando este mismo principio. Entonces, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a estudiar el efecto que tiene el IMC sobre 1, la contracción voluntaria máxima 75, sobre el tiempo de reacción, el tiempo de contracción, y sobre el ángulo de anteposición cabeza y cuello. Ángulo de anteposición cabeza y cuello. Esto lo voy a hacer a nivel de breves. Siguiente, llega tarde. ¿Listo? ¿Ah? ¿Valió la pena faltar o no? Veremos. Voy a preguntar después. ¿Con qué está ahí? Para el profe Pablo. Pregúntale a Pablo. Lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis nula es que el promedio del normopeso es igual al promedio de sobrepeso. Si lo llevo en paréntesis, el promedio de normopeso menos el promedio de sobrepeso es igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué voy a esperar? Voy a plantear la hipótesis alternativa que el promedio es distinto del promedio de sobrepeso. Si planteo esa hipótesis, ¿es una cola o dos colas? Dos. Dos. ¿Mayor o menor? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué me diferencio entre esa hipótesis y la de allá? Porque de allá es tratamiento. Y esta es una condición basal del paciente. Esta es la condición en que el paciente viene, no lo puedo alterar, por tanto sí me permite hacer diferencias. Pero esa de allá es una condición que yo voy a interactuar, no puedo darle diferencias. Siempre tiene que ser mayor o menor. Entonces, vamos a ver. Las tres batidas a la vez. Yo hago el pre y ustedes hacen el post. ¿Les parece? Sí. Muy bien, está aquí atrás. ¿Siempre están achicopalados ustedes o no? Vamos a comparar medias. Pero aquí nos vamos a ir a muestra independiente. ¿Ok? Pinchamos. Perdón, me eliminé aquí. Analyze, compare, listo, aquí. Prueba T de muestra independiente. Listo. Entonces, voy a utilizar como variable de separación el estrato de MC y va aquí. No puede ser. Ya tenemos los datos. Pero está en la base de datos que yo les dejé del sistema. En el sistema que yo les dejé del módulo, base de datos está. ¿Listo? Y voy a seleccionar los grupos. Según mis cálculos, era 2 y 3. 2 y 3. Porque el uno es el nombre de peso. Y voy a seleccionar la variable en cuestión. Entonces, contracción voluntaria máxima, tiempo de duración y la anteposición del ángulo P. Listo. ¿Se acuerdan por qué era 2 y 3? Porque 1 era bajo peso, 2 normopeso y 3 sobrepeso. Entonces los códigos que voy a hacer, voy a comparar estos dos. ¿Qué código usan? El 2 y el 3. ¿Ah? Cámbialo. Cancela. Datos. Y ahí cambian de dice en vez de nominal, coloca lo que se diga. No. Eso no es variable. La variable es dame el tiempo. Abajo. Nominal significa que utilizo un número para identificar hombre o mujer, 1, 2. Ordinal para jerarquizar. 1 significa bajo peso, 2 normo peso, 3. Entonces el primero se ocupa para eso. No, pues así sería ordinal. Ordinal. No es ahí, no más. ¿Demás? No. Y ahí va. ¿Quién comienza? Son esas tres, ¿no? ¿Ya? Vamos a funcionar aquí.
No me he movido de aquí. ¿Listo? ¿Están todos ahí? ¿Y todas ahí? ¿Sí? Vamos. Listo. Hasta las 12. ¿Ya? Las 12. Una hora ¿desde qué hora me desde la 4? O sea, ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, No, a las 6 llegué yo. Ya, a las 4. No, pero... ya el lápiz murió. Espero que no les pase lo mismo a ustedes. Cuéntenme. ¿Por dónde partimos primero? Con la significación, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, tenemos dos columnas. La superior y la inferior. ¿Por dónde parto analizando? ¿Por esta de arriba o por esta de abajo? Para responder esa pregunta, tiene que analizar el ciclo de la prueba de Leven. La prueba de Leven te dice básicamente si las varianzas son iguales o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el profesor José Luis decía ya, si tiene que hacer la prueba de las varianzas, si son las varianzas, ocupan esta fórmula, si él ocupan la otra? ¿Se acuerdan de eso, no? No, bueno. Me acuerdo que lo dije. Menos mal que mi amigo José Luis está jubilado, si no. ¿Ah? Sí, pues sí, por eso se fue. Pasamos nosotros. ¿Ah? No. Ya. Yo hago. Hay dos cursos que hago en esta carrera, que es bioestadística y proyecto. ¿Ah? Porque yo estaba en otra universidad, estaba comprometido en otra universidad con más tiempo. ¿Ah? Para ustedes. Ya. ¿Ah? Yo tengo otro enfoque. Ya, sigamos. Entonces, la prueba de Leven hace lo siguiente. Esta prueba de Leven hace lo siguiente. Verifica que la hipótesis nula es que las varianzas del grupo 1 son iguales y contra la prueba de hipótesis que las varianzas son distintas. ¿Cierto? Entonces, si acepto la hipótesis nula, ¿ok? Asumo que las varianzas son iguales. Estas son varianzas iguales y estas son varianzas distintas. Eso hace la prueba de Leven. Entonces, fíjense el valor. Acepto o rechazo de la prueba de hipótesis nula de las varianzas. La acepto. Por tanto, me voy por ahí. Sigamos. La segunda varianza. La acepto o rechazo. La acepto. Entonces me voy por ahí. Y aquí también la acepto y me voy por ahí. ¿Qué pasa si este valor hubiese sido el siguiente? 0,019. Si pasa eso, me voy por ahí. ¿Ok? ¿Sí o no? No entendí, profe, lo de la varianza. Ya. La prueba de hipótesis de comparación de varianza tiene dos supuestos que son claros. Tres. Pero uno nunca lo podemos demostrar. Dos supuestos que son claros. El primero es que los datos se distribuyen normal. Y eso ya lo probamos anteriormente. ¿No es cierto? Con la prueba de Commodore-Miller y la prueba de HP1. Dos, el segundo supuesto es que los datos tienen la misma varianza. Eso se llama homoscedasticidad y si decimos distinta varianza se llama heteroscedasticidad. ¿Ok? Y el tercer supuesto es que los datos son independientes entre sí, es decir, la medición de uno no condiciona la medición del otro. Por eso utilizamos muestras independientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo demuestro que las varianzas son iguales? Con la prueba de Leven, que es el supuesto para ocupar cierto tipo de camino. Entonces, en ese contexto me dice,
La prueba de Leven, que habla de la igualdad de varianza, me dice, la prueba de hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Es decir, la varianza del grupo 1 es igual a la varianza del grupo 2. Contra la prueba de hipótesis alternativa, que aquí debo marcar H1, que las varianzas son distintas. ¿Ok? Entonces, para eso sigo mirando el SIC. En este caso el SIC es mayor a 0,05. Si es mayor, acepto H sub 0. ¿Qué estoy aceptando? Que son iguales. Por tanto, me voy por esta línea, dijo Maradona. Ah, ya. ¿No es cierto? Eso dijo Maradona, ¿no? Me voy por la línea. Contra, lo mismo aquí. Como es mayor a 0,05, Se acepta. se acepta, digo que las varianzas son iguales y me voy por la línea. ¿Ok? Ahora, muy bien. Una vez dicho esto, nos vamos al SIC. Muy bien. 1 o 2 colas. 2. 2. Entonces me voy con este SIC. ¿Qué concluyo? Para contracción múltiple máxima, ¿se acepta o se rechaza? ¿Y qué estoy aceptando? ¿Qué significa que acepte? ¿Que se va a casar? No. ¿Qué significa que acepte? Que la media de los normopesos es igual a los de los sobrepesos. Perfecto. Y la segunda variable dice que se rechaza, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa eso? Esto no es pololo, esto es estadística, esto es relativo. Aquí no se perdona. Entonces, ¿qué me dice? Se rechaza. ¿Y qué significaría que se rechaza? ¿Qué significa que la segunda variable sea menor a 0,05? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto significa que respecto al tiempo de contracción, los normopesos difieren de los sobrepesos. Entonces, ahora buscan cuál es mayor, cuál es menor. Observen. El grupo 2, normopeso y sobrepeso. ¿Cuál es mayor? Sobrepeso. Sobrepeso. Si me voy a mi diseño de investigación, ¿dónde estoy comparando? Ahí. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Porque tengo dos grupos independientes. Pero veamos el último caso de hoy día. ¿Qué pasa si me centro ahora a estudiar un mismo grupo en diferentes instancias de tiempo? ¿Lo ven o no? ¿Se ve aquí? La prueba de hipótesis independiente es comparar entre grupos. Pero también puedo comparar en un diseño de investigación dentro del mismo grupo. Inicial versus final. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa hoy día si no es viernes? ¿Estamos bien aquí o no? Me queda mirando así como, ¿qué le digo entonces? Si bien o mal. Ok, sigo entonces. Entonces, cuando tengo una medición pre y una medición post, no puedo ocupar la prueba de hipótesis de independencia, porque no son independientes, no son grupos diferentes. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy y utilizo, donde dice analizar, comparar medias, y por aquí en alguna parte dice emparejada. Ahí. Entonces, ¿qué hipótesis voy a plantear? ¿Cuál es? En este caso, que el promedio pre, ¿ok?, es igual al promedio. Pero aquí viene nuevamente el análisis de ejercicios.
¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿El tratamiento va a provocar un bienestar o un malestar? La liberación de manos cruzadas, ¿qué debería aumentar? El ángulo anteposición cabeza-cuello. ¿Qué más? ¿Qué más? Atrás. Entonces, ¿qué significaría? Que siempre el ángulo pre va a ser menor, o cualquier variable va a ser menor que el ángulo. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí o no? Independiente de cuál sea la variable en análisis, yo espero que las dos variables o el tratamiento se planteen en términos positivos, que es una mejoría. Mejor el ángulo, se incremente, mejor el tiempo de contracción y mejor la fuerza. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese es mayor. Si lo llevo al lenguaje algebraico, mu1 o mu1 menos mu2 es igual a 0, mu1 menos mu2 es menor que 0. ¿Vamos bien? Listo. ¿Lo hacemos? ¿Les tinco, no? Sí, muy bien. Lo hacemos. Vamos donde dice muestra emparejada. Listo. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen, porfa? Listo. Entonces, tiempo contra tiempo. Entonces, vamos a calcular ángulo pre contra ángulo post. Listo. Fíjense, se vuelven pares de variables. Voy a hablar con Pablo para que estos casos no sucedan. Sigo entonces. Luego, seguimos con contracción pre contra contracción post. Y luego tiempo pre contra tiempo post. Listo. ¿Promedio en la...? Sí, promedio igual. Si no, vuelva a hacer, haga lo siguiente, mire. Dentro de las variables, pinche una, botón derecho, y le va a aparecer mostrar nombres. Y ahí le va a aparecer. ¿Por qué le puso el promedio del valor? Le puso el promedio y no puso el... Ahí sí, ¿no es cierto? No, el del medio. Ese es. Gracias. Ojalá que no les pase lo mismo cuando les toque revisar su trabajo. Por eso siempre es bueno hacer ejercicio. ¿Listo? Sí. Ya. Entonces, aceptemos. Listo. ¿Qué dice ahí? Muestras emparejadas. Y me entrega la media, la desviación, la media de cada uno de las pares de variables que estoy haciendo. ¿No es cierto? Hasta el momento ahí no hay nada. Pero aquí empecemos a trabajar. Listo. Observen. Muestras correlacionadas. Aquí comienza lo más duro. Voy a explicarme en este contexto. Voy a cambiar de sujeto de participación, porque la participación de la alumna es muy brillante. ¿Se acuerda de, ¿se acuerda de José Luis Valenzuela, ¿no es cierto? Sí. No de muy buena manera a veces. Un amor, José. ¿Se acuerda del coeficiente de correlación de Pearson? ¿Se acuerda usted bien? Nada. Materia pasada, materia olvidada. ¿Sí? Sebastián, ¿te acuerdas tú del coeficiente de correlación de Pearson? Sé que lo pasamos, profe, pero no me acuerdo. Sé que incluso lo pasé nada más. Nada. Ah, pues lo pasaste, ya te de aquí ya. Ahora, de aquí salga otra cosa, pero lo importante es aquí. Ok. ¿Cómo pueden decir ustedes que dos personas se encuentran relacionadas?
no tienen ningún tema de afecto, ¿cómo ustedes pueden, cómo pueden decir que se encuentran relacionados? ¿La cura señora? ¿Por la pared? Si ustedes analizan, ¿por qué lo planteo? Porque gran parte del comportamiento humano nosotros lo expresamos a través de esta línea. ¿Cómo saben que dos personas se entienden bien, se comunican bien, tienen buenas relaciones? Cuando comparten intereses, ¿no es cierto? Es decir, si a mí me gusta el fútbol, a la otra persona también le gusta el fútbol. Si yo juego, esa persona va a jugar, ¿cierto? Si a mí me cae mal una persona, a la otra persona también le cae mal, ¿no es cierto? Va en ese contexto, si tenemos conductas que son similares, ¿sí? ¿Cómo nosotros vemos esto? En un gráfico de X y de Y. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Graficamos los puntos. O hacemos esto. O hacemos esto. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si yo ahora le coloco variable y digo esto? Voy a estudiar el tiempo y voy a estudiar pre y voy a estudiar post. ¿Qué puedo concluir? Primero, ¿hay relación entre las variables o no? Sí. ¿Sí, no es cierto? ¿Cómo yo lo voy a saber? Porque si aumenta el valor de pre, también va a aumentar el valor de, Pos. y si disminuye el valor de pre, también va a disminuir el valor de. Entonces comparten un comportamiento en conjunto. Si una aumenta, la otra aumenta. Y si una baja, la otra, este comportamiento. En cambio en esta, ¿qué es lo que pasa? Las dos bajan. No, po. Si una baja, la otra, ¿sí? En este caso, si el pre aumenta, ¿qué pasa con el post? Baja. Y si esta disminuye, ¿qué pasa con la otra? Entonces, en esta no hay comportamiento. ¿Por qué digo esto? ¿Han escuchado el comentario kinésico? Dime cómo llegas y dime cómo sales. Ya, mañana nos vemos entonces. ¿Han escuchado ese comentario, no? Dime cómo llegas y dime cómo sales. Si llega un paciente patelaucha, ¿se entiende el paciente patelaucha, cierto? ¿Sí? ¿Ustedes quieren hacer maravilla? ¿O lo van a dejar relativamente bien? Pero es otro paciente que llega relativamente bien, lo va a dejar de maravilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Si entras mal, ¿no es cierto? Imagínate, vas a salir más o menos. Pero si entras bien, vas a terminar bien. Entonces, la condición basal condiciona tu condición final. Eso está diciendo este gráfico. La situación del paciente con la cual entró condiciona el resultado futuro. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Dónde se observa eso? En esta prueba de significación que ustedes tienen aquí, que dice correlación. La prueba de correlación de Pearson está indicando si existe relación entre las variables. Es decir, la prueba de hipótesis es que el coeficiente de correlación entre X y Y, que significa técnicamente el coeficiente entre pre y post, es igual a 0. Contra que el coeficiente pre y post es distinto a 0. ¿Qué significa que sea 0? Que no existe correlación. No existe relación. ¿Contra qué significa que sea distinto de 0? Que existe relación. Miren aquí.
basal no se encuentra relacionada con la condición final respecto de el ángulo. La condición de la fuerza pre no está relacionada con la condición final. Pero, adivinen qué, el tiempo de contracción sí está condicionada entre sí. Es decir, si el tipo hizo al inicio mucha fuerza o mucho tiempo, va a terminar después con mucho tiempo. Pero si hizo poco tiempo, va a terminar después con poco tiempo. Pero siempre mayor. Bien. Entonces, ¿cuánto hay de efecto de tratamiento y cuánto hay de efecto de condición basal? Lo planteo de un punto de vista más técnico. Mi hijo chico, el Benjamín Ignacio, tiene crisis de pánico, le tiene miedo al viento. Nosotros llevamos al tratamiento en época de invierno. Entonces, la psicóloga nos dice, no, en la medida que avance el tiempo va a ir mejorándose. Y va a tener menos crisis de pánico. Y yo digo, sí, pero eso no es por efecto de tratamiento, sino por el efecto de que el viento en invierno aumenta. ¿Y qué pasa en verano? Entonces, alguien puede decir, la mejoría de mi Benjamín se ve al tratamiento. ¿Es así o no? No. Voy a ver el mismo ejercicio. Si hay mejoría, ¿se debe a la condición de inicio o no? Cuando hay correlación positiva, significa que tu condición inicial está determinando tu condición final. Por lo tanto, hay conflicto de interés entre la condición inicial y el efecto de tratamiento. ¿Se ve? Entonces, este es el primer cuadro que ustedes leen. Y tienen que verificar si existe relación o no existe relación. Voy con el segundo. Miren el T. Significación de un factor o de dos factores. Dos. ¿Por qué de dos? Estamos haciendo ese. ¿Cuál estamos haciendo? Este. ¿Por qué? Porque el tratamiento no es blanco y negro. El tratamiento tiene que generar beneficios. En este caso, un aumento del beneficio. ¿Listo? ¿Qué pasa con el factor ángulo? ¿Hay mejoría o no hay mejoría? Ahí está. No, ¿no es cierto? No hay mejor. Porque es mayor a 0,05. Entonces, el tratamiento de manos cruzadas, tratamiento en este caso de la fascia, de manos cruzadas, no tiene un impacto en el ángulo. Tampoco tiene un impacto en la contracción muscular máxima. ¿Ven? Aquí. Pero sí tiene impacto en ¿qué? ¿Se dan cuenta, no? Aquí, miren. Observa, ¿no? ¿Se ve? Entonces, ¿qué está haciendo la hidratación mano cruzada? Dos conceptos. Primero, no tiene impacto sobre el ángulo. No tiene impacto sobre la fuerza, pero sí sobre la resistencia. Segundo, la resistencia final está condicionada por la resistencia entrada. Y lo tercero, que esa resistencia está supeditada a el índice de masa corporal. Entonces, ¿cómo puedo hacer este ejercicio y hacerlo mucho más categórico? Y este es un bonus track. Ya sabemos
que el índice de masa corporal condiciona el resultado. Entonces, ¿qué pasa ahora si hago este ejercicio, pero le coloco a este concepto normopeso y sobrepeso? ¿Se entiende lo que voy a hacer o no? Voy a dividir el diseño experimental en dos segmentos: normo y sobre. ¿Cómo se hace? Entonces, voy a procesar de la siguiente manera. Cuando ustedes quieren hacer eso, se hace de la siguiente forma: datos, y aquí en algún lado dice segmentar. Segmentar. Pincho y voy a segmentar por estrato IMC. Presiono aquí comparar grupos y llevo ahí el ejercicio. Voy a segmentar por esa lógica. ¿Qué significa eso? Voy a dividir el análisis en dos partes. Voy a hacer el mismo análisis, pero en dos partes. Uno para normo y otro para sobrepeso. Entonces estoy aquí en segmentar archivo, comparar grupo, estrato IMC. Y ahora repito el análisis que acabo de hacer. Miren, voy nuevamente donde dice comparar media y proporciones emparejadas y voy a pedir el mismo elemento. Miren ahora. ¿Qué pasó? Ahí lo separamos. Bien. ¿Qué dice el ejercicio ahora? ¿Ah? ¿Qué dice el ejercicio ahora? Miren. ¿Ok? Observen ahora. Los dos, voy a hacer un minuto, por favor. Les pido solamente un minuto antes de cerrar mi clase. Entonces, estrato MC, voy a colocar aquí que es normo peso. Normo peso. ¿Es separado junto? Junto. Ah, y me falta el 3, que era sobrepeso. Sobre. ¿Se entiende, no es cierto? Sobrepeso. Sobrepeso. Perfecto. Aceptamos. Ahora voy a hacer el ejercicio nuevamente y va a aparecer, miren. Listo. Y va a aparecer los nombres, ¿ven? Normo peso, sobrepeso. Perfecto. Y ahí te los datos. Muy bien. ¿Qué dice Javi? ¿Qué dice? ¿Qué pueden concluir? Este. Dos emparejados. ¿Qué dice? Como dice Bob Esponja, no lo escucho. Veamos. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Sí. En la significación. La contracción no. Vamos a utilizar la contracción. Veamos. Par 3, tiempo de duración. Observe. Par 3. Vamos paso a paso. El primero, ¿hay cambio en la significación? No. No, ¿no es cierto? En ambas se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Que estoy diciendo que en ambas hay mejoría. Entonces, la primera conclusión que obtengo de esto es que el tratamiento de vibración mano cruzada, independiente de si tiene normo peso o bajo peso, hay un cambio significativo. ¿Por qué? Porque no cambia la significación.
Si esto hubiese dado positivo y este negativo, ahí entonces el IMC condicionaría el resultado. Pero en este caso, el primer paso es decir, independiente del índice de masa corporal, la liberación de manos cruzadas incrementa la resistencia. ¿Qué pasa si hubiese dicho esto? En este caso, la liberación de manos cruzadas como técnica tiene un efecto diferencial según el índice de masa corporal del paciente. Tiene un efecto significativo en los que son normopeso, pero un efecto no significativo en los que son sobrepeso. Eso se llamaba bloqueo. Sigamos con el paso. Entonces, puedo concluir, dado que en ambos casos el efecto es significativo, que la liberación miofacial mejora el tiempo de... ¿Estoy viendo el tiempo? Sí, estoy viendo el tiempo. ¿En qué medida el tiempo? ¿Qué medida con el tiempo? ¿Qué variable da? Segundos. Ah, el segundo, esta unidad medida, pero ¿qué medida con el tiempo? Ah, A ver, el tiempo de contracción. tiempo de contracción. ¿Y la fuerza, que resistencia, creo que estaba midiendo? Resistencia. O sea, liberación miofacial lo que hace es aumentar resistencia. Pero, observen el p-value. Genera un efecto significativo, distinto, según si el normopeso o sobrepeso. ¿Dónde tengo más efecto? Donde el p-value es más chico. Entonces, la segunda conclusión es que, si bien ambos efectos voy a hacer lo mismo de cuanto de defensa. Sigo. Acuérdense que tengo buena memoria. Sigo. Entonces, en ese contexto, perdón, ¿en qué quedé? En que aumentaba la resistencia. Listo. Vuelvo atrás. Ahora me río yo, ¿te das cuenta? Sigo. Primer paso, entonces, como los dos son significativos, concluyo de que la liberación de manos, la técnica de liberación facial manos cruzadas es efectiva tanto en sujetos normopeso como sobrepeso. Por lo tanto, el IMC no tiene implicancia significativa en ese elemento genérico, pero sí tiene en la intensidad del impacto. ¿Cómo me logro dar cuenta? Por el p-value totalmente diferentes. Este es más chico, por lo tanto el impacto es mayor en este. En los dos tienen impacto, pero ¿dónde tengo mayor impacto? En los normopesos. Es decir, si tienes un paciente en que quieres aumentar la resistencia y quieres aplicarla, la técnica de liberación miofacial, en ambos pacientes te llegan ambos pacientes, normopeso y sobrepeso. ¿En cuál va a ser un impacto mayor? Normopeso. Entonces, la técnica, si bien es recomendable, se ajusta más a normopeso. No lo digo yo, lo dicen los datos. Entonces, en los papers, ustedes eso tienen que hacer en el ejercicio. Jóvenes, muchas gracias. Nos vemos el próximo día lunes. Sin aplausos, por favor. ¿Se entendió o no? Sí.
Más que ¿Ah? mejor que. Mejor que ayer, que estamos practicando. Como ejemplo. ¿Ya? Entonces, les voy a subir el día lunes la primera tarea evaluada grupal que va en esta dirección.